Para entrar a esta segunda parte del chat, primero veamos si hay alguna inquietud de la primera parte. ¿Alguno de ustedes volvió a revisar el video? Sí, pero el video estaba como presentando una falla. Yo no pude acceder en el momento en el que intenté. ¿Alguien logró verlo? Sí. Ok. Sí, lo que pasa es que el día que tuvimos inconvenientes con el video, al final yo lo logré subir completo, pero se venía como fraccionado. Y el archivo al final no grabó completo, pero es este que tengo yo acá. Enseguida lo subo totalmente completo para ustedes. Entonces la idea es que hoy vamos a trabajar todo lo demás. Endeudamiento, rentabilidad y generación de valor. Vamos a tratar de entender esto lo más claro posible, porque para nosotros es fundamental, más allá de los cálculos matemáticos, para qué nos sirven todos estos datos. ¿Ok? Y después hablamos de las inquietudes que tengamos frente a la temática y frente al trabajo. ¿Estamos de acuerdo, Douglas? Sí, a mí me quedó solo una duda, pues, cómo sacar compra por diferencia de inventario. Ah, ok. Lo que pasa es que contablemente uno dice que el costo de ventas es igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final. Uno dice, ¿cuánto me costó lo que yo vendí? Cojo y digo, ¿con cuánto arranqué? Súmele lo que compró en el año y ahí le queda el disponible y réstele con lo que terminó. Entonces esa es la forma de usted decir cuánto fue el costo. Como acá la incógnita era las compras, entonces tendríamos que despejarlo. La fórmula. Compra sería inventario, ¿cómo lo haríamos? Compras es igual Al costo de ventas menos el inventario inicial inicial menos más el inventario Más inicial inventario final. más inventario final. Entonces, los valores que están aquí en el archivo corresponden a estos datos. En la realidad, si ustedes no lo tienen en su balance, lo sacarían así. ¿Ok? Porque los datos de costo e inventario sí existen. Correcto. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a arrancar aquí con el endeudamiento, la rentabilidad y la generación de valor. Entonces yo arranco por Sandra. Sandra, ¿usted está endeudada? Sí. Aquí se cuenta todo. ¿Se endeudó para comprar qué? Casa. Casa. ¿Usted alguna vez se ha endeudado para comprar cualquier otra cosa por ahí? Vehículo. Vehículo, ok. ¿Cuánto le da a usted de ingresos la casa? Nada, pero es un bien. Pero Pues, sí, porque claro la que, tengo claro que arrendada. sí. No, hay gente que cuando adquiere vivienda dice, si yo no tuviera casa propia, tendría que pagar tanto de arriendo durante tanto tiempo. Es La cierto. casa se me va valorizando y tanto, y la vuelven, la pueden cuantificar, pero cuando uno compra educación, vivienda, vehículo, otros bienes de consumo, uno como persona natural no está pensando en que eso le va a generar flujo de caja. Ajá, es Es cierto. una inversión de persona natural. En cambio, una empresa sí. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo una empresa con esta estructura. Vamos a suponer que tengo activos por 500 millones de pesos. Y mi nivel de endeudamiento va a ser va a ser del 40%, por ejemplo. Listo. Yo me voy a endeudar en un 40% como empresa. Es decir, que el resto lo pone el dueño, es el patrimonio. ¿Estamos? Sí, señor. Sí. Si yo tengo deuda, esa deuda, ¿qué me genera? Costo de deuda. Intereses, por un lado. Primero me genera intereses. Entonces yo voy a tener que pagar un interés. Vamos a suponer que la tasa de interés de esa deuda sea del 18%. Entonces, el solo hecho de tener deuda ya me genera un costo. ¿Ok? Pero habíamos dicho que el dueño también espera una rentabilidad. Vamos a suponer que es del 22%. ¿Qué pasaría si esta empresa no tuviera deuda? ¿De cuánto sería su costo de los recursos? Si no tuviera deuda. Del 22%. El 22, correcto. Y si tiene, ¿entre cuánto y cuánto se mueve? Entre 18 y 22. Entre 18 y 22. ¿Listo? ¿Recuerdan esto? Esto lo habíamos visto la vez pasada, pero hagamos el repaso. Supongamos que esta empresa, esta es su estructura.
activo, pasivo y patrimonio, y tiene deuda. La deuda está contraída al 18% y el dueño espera el 22%. En este caso, la participación de cada fuente es 200. De 500 es el 40%. Quiere decir que 300 de 500 es el 60%. Si voy muy rápido o pierden algo, me paran para no estar preguntando si es claro. Si yo multiplico la participación de la deuda por su tasa y la participación del dueño por su tasa y sumo, llego al costo promedio de capital. En este caso, el 2040. Profe, ese 22% del costo del patrimonio, ¿de dónde lo sacaron? Estos son datos conocidos. Yo tendría que saber cuál es la rentabilidad mínima esperada por el inversionista y cuál es el costo que me está cobrando la entidad financiera por los recursos que me presta. Ambos datos deben ser conocidos. Profe, Esa es la TMRR, perdón. Sí, señorita, sí. El 22 sería la TMR. Correcto. Voy a escribirlo acá. El costo de capital es la deuda dividido deuda más patrimonio por la tasa de interés más el patrimonio dividido deuda más patrimonio por la TMRR. Esto que yo acabé de hacer aquí que me da 2040 es esto. ¿Ok? ¿Cuál es la participación de la deuda? O sea, Sergio, una pregunta. En costo capital, pues yo veo que hay como dos fórmulas iguales, la CK y el costo capital. ¿La diferencia sería esa tasa de interés? no, mira, lo que pasa es que como digo yo a veces por molestar, uno siempre debería decir amor y así no se confunde. Yo a veces pongo costo de capital, CK, CFPC, pero para efectos de lo que estamos viendo acá, es lo mismo. No. El costo de los recursos o el costo de capital o el costo de capital, vamos a hacerlo con esto. Participación de la deuda por su tasa, participación del patrimonio por su tasa. profe, nosotros para el trabajo en la hoja de PIG en el Excel que usted nos envió, ahí al final están los indicadores. Nosotros tomamos esos, ¿está bien? Para efectos del trabajo van a calcularse dos. Este que estamos viendo y otro que veremos ahorita que es con beneficio tributario. Todavía no lo hemos visto. No, sí, Esa es la diferencia entonces. Esa es la diferencia. Hay uno que le aplicaremos beneficio tributario que es para calcular el EVA. Por ahora entendamos este y ahorita miramos dónde le agregamos esa cosita adicional. No, profe, sí, eso lo entiendo. Lo que pasa es que lo que yo digo, en el Excel para el trabajo que usted subió ahí a la plataforma, en la segunda hoja, la que dice PIG, ahí abajo habían unos indicadores. Ah, sí, esa es la que toman, esa es la que toman. Eso Ok, perfecto. Pero ahí colocaste TMR 2% y costo de la deuda 0%. ¿En dónde? ¿En dónde? En el cuadro donde está indicando ahorita en el PIG, El colocaste... archivo que está colocado en Campus. Sí, señor. Sí. Pero es el 11% Tiene de la el deuda. 11% de la deuda y 13% del patrimonio. Espere Sí. que lo estoy abriendo en este instante para... Yo tengo el 2% y Ruth tengo el 0%. Dame un Está instante. deuda 11 y TMRR el Ok. 13. Está en la hoja PIG, son el 11 y el 13 en las filas 25 y 26 de la hoja 2. Uy, no, tenía diferente. Correcto. Ahora, la idea es que si alguno de ustedes tiene los datos reales de la empresa, pues lo pondría, pero esto para efectos académicos, como no es fácil conseguirlo, trabajamos con esos, con 11 y 13. ¿Ok? Sergio, Ok. una pregunta. Listo. Entonces, en este caso, miren, si yo no tuviera deuda, mi costo es del 22. Entre más me endeudo, mi costo baja. ¿Estamos? Ujú. ¿Es claro lo que estoy mostrando acá? Total. Cero deuda es el 22. En la medida en que me endeudo, mi costo va bajando. Aquí lo dejo, mitad y mitad. ¿Cuál es el promedio entre 18 y 22? El 20. Listo. Ahora vamos a suponer que esta empresa tuvo ventas, costos y gastos durante el periodo y una utilidad operativa por cualquier valor. Vamos a suponer que vendió 450 y le costó 330. ¿Cuánto se ganó? 120.000.
¿a quién le pagará primero la empresa? ¿Al dueño o al banco? Al Al banco. banco. Entonces pago los gastos financieros y los voy a calcular así. El valor del pasivo por la tasa que me cobra. Y no voy a hablar de matemáticas financieras todavía ni nada, es para entender conceptualmente este tema. Sergio, disculpa una pregunta. Sergio, en la empresa que nosotros escogimos, lo que tiene publicado en la página de las supersociedades, no aparecen los gastos financieros. No quiero decir que no tenga, evidentemente una empresa Están tiene gastos metidos dentro de los financieros, demás gastos. pero no están publicados, o sea, no aparecen gastos financieros. ¿Aló? En las notas a los estados financieros se pueden encontrar. Sí. Y sin embargo, espere que me dejó la duda. No, y en Tablemac tampoco lo aparecen los gastos financieros. Sí, la empresa que nosotros escogimos fue ASEP, Industrias ASEP, y no le aparecen los gastos financieros. Que aparecen otros ingresos y otros egresos. Aparece. No, Sergio, nosotros también tenemos Automontan y tampoco nos aparece esa información. Listo, No aparece. entendamos Y Cristal tampoco. entendamos No, que- cuando uno entra a la digamos que- página le pide contraseña cuando uno quiere pedir eso, porque sí, o sea, cuando uno entra a la página y busca, hay una parte donde está todo el tema de financiero, pero le piden una contraseña para poder ingresar a ese Claro. ahorita miramos cómo filtrar esa información. Porque nos pasó. si al final no las encontramos para efectos académicos, yo les digo cómo vamos a hacer para poder tener el valor de estimado de los gastos y de la depreciación para quien tampoco la tenga, ¿ok? Ahorita me acuerdan y lo definimos. Entonces, hasta aquí es claro lo que estoy planteando. Sí, señor. Listo, entonces, mire, estoy diciendo que si esta empresa tiene deuda, sobre esa deuda paga un interés. Si no tuviera deuda, no paga interés. En la medida en que más me endeudo, más intereses tengo que pagar. ¿Me están siguiendo, cierto? Sí. Ujú. Ok. Vamos a suponer que yo lo dejo aquí, en 50 y 50. Cuando yo pago los intereses, lo que queda va a ser del dueño. Todavía no toco impuestos. Listo. Entonces yo empiezo a hablar del indicador de endeudamiento. El endeudamiento lo que dice es que es el uso de recursos de terceros para invertir en activos que generen ¿qué? Renta. Renta, correcto. Esa renta espero convertirla en flujo de caja para con eso hacer ¿qué? Pagar las obligaciones a corto plazo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que pagar con la renta que genero de ese activo? Intereses. Costos y gastos. Los intereses. Obligaciones financieras. La deuda. Los costos y los gastos. A proveedores. Si es que Capital de yo- trabajo. Yo me endeudo para comprar activos. La ideal es Sí. que ese activo me genere con qué pagar la deuda. Sí, ¿Estamos? sí, Sí, señor. señor. Entonces, ¿cómo determino yo eso? Yo empiezo y digo, ¿cuál es el nivel de deuda? Es el total del pasivo sobre el total del activo. Eso ya lo habíamos hecho ahorita por participación. Es total pasivos sobre total activos. Entonces yo estaría diciendo, a un nivel de deuda del 50%, la empresa genera una caja de 75.000 par dueño. ¿Cómo sé yo si eso es bueno o es malo? Profe, Hacer me queda una comparación duda. con años anteriores. Bueno, primero me comparo contra año anterior. Acá no tengo sino un año. Eso es válido. Yo debo compararme. Ahorita lo miramos en el ejercicio. Profe, La una industria. duda. Contra la industria, ¿no? Sí, que tampoco la tengo acá y debería tener el sector. ¿Quién dijo tengo una duda? Yo, Juliet, los pasivos son solamente obligaciones financieras de corto y de largo plazo. No, los pasivos son todos. Pero ahorita veremos que para calcular el costo del pasivo solo cogeremos las obligaciones financieras que son las que generan interés. Pero los Listo. pasivos incluyen proveedores, obligaciones laborales, obligaciones tributarias, todos. ¿Ok? Ok. Porque todos los tengo que pagar, todos me generan un flujo de cada futuro. Entonces miren lo que voy a calcular. ¿Cuál fue el Gastos financieros. Analicen esto. ¿Cuál sería el rendimiento de la empresa? Entonces yo llego y digo, ¿cuánto se ganó la empresa en plata? 75. No, esa fue después de pagarle al banco. ¿Esa es la de quién? 120.000. Se ganó 120.000. ¿Con una inversión de cuánto? De 200.
De 500. Estoy hablando de la empresa. De 500. De 500. La empresa arrancó con 500 y logró utilidades de la empresa por 120. Quiere decir que la empresa tiene una rentabilidad del 24% y el rendimiento de la empresa se calcula como la utilidad operativa sobre la inversión. Si la empresa está rentando el 24, ¿contra qué comparo yo ese 24? El costo de capital. De los datos que hay aquí, de los datos que hay en esta página. Contra la tasa mínima requerida. Ese sí, pero quiero que sí lo terminaré comparando contra la tasa mínima requerida de retorno, pero primero contra otro. Contra el nivel de la deuda. Contra el costo de capital. Veamos por qué. ¿Cuánto me cuesta conseguir? Miren, ¿de dónde salen estos 20? Salen de estos dos ponderados, que vienen de acá y que vienen de acá. ¿De dónde sacaron el 24%? Ya te voy a decir. Dame un instante. ¿De dónde salió el costo de capital? De conseguir pasivo y patrimonio al 18 y al 22. Es decir, que el costo de capital hace relación a la deuda. Conseguir plata me cuesta el 20. ¿Yo cuánto la tengo que poner a rentar como mínimo? 20. El 20. 20. Ok, ¿cuánto me rentó? 24. 24. ¿Y de dónde salió? De dividir la utilidad del negocio sobre la inversión. O sea que ahí está generando valor. Está generando valor, correcto. Si yo hubiera rentado el 18, ¿qué hubiera pasado? Destruyó valor. Estaría destruyendo valor. Ok, y recuerde, usted gerenciando la organización está buscando cómo la empresa genere valor, no utilidades. Entonces, este rendimiento de la empresa debe ser mayor al costo de capital para generar valor. Poner esto como en otro colorcito aquí. Para que la empresa genere valor. Listo. Entonces vamos a compararlo. Costo de capital. Rendimiento de la empresa, ya sabemos que me dio el 24%. Costo de capital, el 20%. ¿Estoy generando valor? Sí. Señor. Ok. Hasta aquí la empresa genera valor. Listo. Hasta aquí la empresa genera valor. Pero viene otro tema. Es que ¿a quién le pagué primero? Al banco. Sí. Lo que queda es de quién. Del dueño. Dueño. Una de las preguntas del examen. Claro, entonces voy a hacer un planteamiento acá sin hablar todavía de impuestos para nada. Voy a hacer otro planteamiento acá y es cuál es la rentabilidad del dueño. Pero la rentabilidad del dueño vista así. Lo que le queda al dueño dividido ¿cuánto? El patrimonio. La inversión. Patrimonio. ¿La inversión de quién? De él. Patrimonio. 150 el patrimonio. Dividido lo que él puso. Y me da el 30%. ¿Por qué subió? Porque está por debajo del total de los activos de la empresa. Está sobre lo que él invirtió solamente. Pensaría yo. Pues, vamos a suponer que todo lo puso el dueño. ¿Cuánto me da? Bajo. El 24. Es decir, que me da igual a qué? Al rendimiento de la empresa. Al rendimiento de la empresa. Cuando toda la plata la pone el dueño, el rendimiento del dueño va a ser el rendimiento de la empresa. Cuando me empiezo a endeudar, ¿qué le pasa al rendimiento del dueño? Aumenta. Aumenta. ¿Y el de la empresa? También. Se queda quieto. Igual. ¿Cuáles están subiendo? Miren pues, cuando yo me endeudo, ¿cuáles suben? El de la deuda. El nivel de la deuda El La rendimiento del dueño. rentabilidad del y la dueño. rentabilidad del dueño. Quiere decir, entre más me endeude, más le doy al dueño. ¿Es claro ese concepto? Profe, pero siempre y cuando el dueño no coloque más capital.
No. Mira que antes el dueño cada vez pone menos. Ok, listo. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Que el rendimiento de la empresa sea mayor ¿a qué? El costo de El costo de la deuda. Al costo de la deuda. Si la plata del banco, miren esto, ¿cuánto está rentando la empresa? El 24. No voy a cambiar sino las dos tasas. Suponga que el banco me presta al 25 y el dueño espera el 26. Los activos son los mismos, los pasivos son los mismos, la utilidad es la misma y yo no me endeudo. ¿Ok? Empiezo a endeudarme. ¿Cuánto se está ganando el dueño en este momento? 24. 24. Empiezo a endeudarme. ¿Qué le va a pasar a la del dueño? Disminuye. ¿Por qué? Porque me estoy consiguiendo plata prestada al 25 para ponerla a rentar al 24. ¿A quién le destruyo valor? Al Al dueño. dueño. Al dueño. Entonces lo primero que se debe considerar es cuánto, cuando yo me endeudo, debo endeudarme para activos que generen rentabilidad y que esa rentabilidad sea mayor al costo de la deuda. ¿Claro ese concepto? Ahora, ese es el ideal. El ideal es ese. Yo endeudarme y lograr eso. Pero muchas veces en las empresas usted tiene que endeudar porque no tiene con qué pagar la nómina, porque no tiene capital de trabajo, porque no tiene otra opción. ¿Qué debe hacer? Que en el mediano plazo los recursos empiecen a generar más de ese costo de la deuda. Aquí hablamos siempre de los mundos ideales desde el punto de vista financiero. Pero es obvio que hay empresas que no se cumple. Toca hacer otras jugadas diferentes. Sergio, una pregunta. 8 y 22, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Es que no he grabado ni una vez este chat. Lo de la vez pasada. Entonces, hasta aquí es claro el concepto de endeudarse es bueno si yo rento por encima de lo que me cuesta. Hasta aquí es claro. Sí. Listo. Ahora, Sergio, ¿hasta una dónde, pregunta. hasta dónde me endeudo? Depende de la economía. Depende de muchas variables. Primero, depende de la situación económica. Si las tasas van para arriba, van para abajo, cómo está el tema de la colocación de mi producto en el mercado y demás. Depende de mi nivel de ventas. Cuando yo vendo mucho y genero flujo de caja, es un buen momento de conseguir plata prestada. Pero si la situación del mercado y las ventas pueden caer, ¿qué riesgo tengo? Que al banco le tengo que pagar, venda o no venda. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si lo mirara solo desde este modelo, ¿hasta dónde me endeudo? Dígame en dónde paro, vea. Si yo empiezo a endeudarme a un nivel de deuda del 20, el rendimiento del dueño es del 25. ¿A que yo voy subiendo? Del 28. Del Hasta 30. ahí. Entonces, ¿a alguien le gustaría, por ejemplo, ganarse el 42%? Sí. Sí. ¿Y cuánto está Pero no hace endeudando? costo. Para ganarse el 42, ¿cuánto tiene que endeudar? En el 135. En el 75%, que equivale a 375. Yo le hago una pregunta a yo, ¿quién hay por aquí así como conocido? Es que conocido. Mónica, ¿cómo está? Mónica Malagón. Buenas noches. ¿Usted está en la oficina? No. Ah, su casa es muy bonita, tiene tremendo estudio. Mónica, Mónica, le hago una pregunta. Usted y yo vamos a montar un negocio, ¿sí o no? Sí. El negocio para montarlo vale 500 millones de pesos. ¿Usted cuánto tiene? Los 100, tengo 100. Tiene 100, ok. Entonces yo llego y le digo, doctora Mónica, si usted pone 100, nos toca endeudarnos en un 80%. Y eso nos daría una rentabilidad del 48%. ¿Suena bien el escenario para Mónica? Pero tiene un alto riesgo porque como la mayor porcentaje de deuda es financieramente. Claro, y además porque esa deuda que tengo que hacer, pagarla. Entonces, no hemos visto esto, pero voy a calcular. A una tasa del 18. Digamos que a 5 años me prestaron 400 millones. Yo cada año tendría que pagar 127 millones de pesos.
Todavía no hemos visto eso, pero es para que entendamos primero el concepto. De los cuales de intereses son 72 y de capital la diferencia. La empresa sí está generando con qué pagar estos 55 millones. No. No, ¿cuánto quedaron? 48. 48. Yo le diría, doctora, pues que tenemos que garantizar que por lo menos de con qué pagar a un 70% de deuda alcanzamos a pagar tanto intereses como capital. Mire que nos quedarían inclusive para usted 8 millones de pesos. Si la vamos cogiendo lo que hago. ¿O alguien se quedó? Yo, jefe, profe, yo ahí me quedé un poquito. Oh, pues. Profe, yo también me quedé. Vuelvo. Esto no existe. Estoy barriado, profe. Esto no existe. Hasta aquí estamos. Sí, señor. Sí, profe. Ya habíamos dicho, entre más me endeude, más le doy al dueño. Pero más me le doy al dueño de rentabilidad. ¿Por qué? Porque la deuda hay que pagarla. Yo aquí calculé una función de Excel, que después la veremos, que es cómo pago por cuotas un préstamo. Un préstamo de 350 millones, que es lo que en este momento está acá, a 5 años tendría que pagar 111 millones cada año. O sea que al final yo pago esto por 5, pago 550 millones, 200 de intereses y 350 de capital. Pero eso lo vemos la otra semana si no se retiran. Entonces, en este momento yo estaría diciendo, yo tengo que pagar esa deuda. La empresa tiene que darme con qué pagar la deuda. Sí. Listo. Entonces, cuando uno está muy poco endeudado, toda la plata que queda es ¿para quién? Para el dueño. Si yo me empiezo a endeudar, miren esta celda que dice diferencia. Si yo me empiezo a endeudar, ahí es donde está la plata que de verdad le va a quedar al dueño como caja. ¿Sí o no? Entonces miren cómo estoy endeudando. Me endeudé hasta el 60%. La utilidad contable es de 66 millones. Pero al dueño solo le puedo dar 24 porque el banco le tengo que pagar no solo intereses, sino también capital. Entonces, cuando uno se endeuda mucho, el riesgo es este. El concepto es que cuando yo logro rentar por encima de lo que me cuesta, entre más me endeude, más gano. Si un empresario lee solo eso, ¿qué va a querer? Endeudarse. Se llega a endeudar hasta un punto que no tiene con qué pagar la deuda. ¿Por qué? Porque endeudarse implica flujo de caja para poder pagar la deuda. Entonces tiene que haber siempre un equilibrio entre el nivel de endeudamiento y la rentabilidad. ¿Cogimos? Sí, señor. Es muy conceptual porque es un modelo que cada uno tendría que montar en su empresa. Por ejemplo, si alguno dijera, oh, oiga, pero es que yo quiero por lo menos que al dueño le toque un nivel de caja de 30 millones. Entonces usted no le puede endeudar en más de un 55%. Y yo voy mirando para cada empresa cuánto queda. Ahora, yo le había preguntado a Mónica que cuánto tenía para el negocio. Supongamos que ya la inversionista es Diana Hernández. Diana va a entrar en el negocio. Sí. ¿Cuánta plata tiene de los 500 millones? ¿Cuánta plata qué, profe? Tiene, de los 500 millones que necesitamos, ¿cuánta tiene usted, suya? 50. 50. Imagínate que yo le dijera a Diana, Diana, pero entonces consígase los otros 50 prestados. Y a ella se los presta el banco al 25. ¿Ya es negocio para ella? No. Ella se dice, en el banco al 25 para venir a esperar el 22 acá. Y muchas veces cuando uno monta negocios, cuando uno crea empresa, uno tiene que considerar variables económicas, de mercado, operacionales, de gestión humana, quién es el que está detrás del negocio, qué tanto lo conoce, cuál es el conocimiento que tiene de los clientes, del producto. Y considerar cosas como la plata que tiene el dueño, ¿la tiene o no la tiene? Que supongamos que yo vi que Diana tenía plática, pero disimuló. ¿Cierto? Vamos a suponer que Diana tenía 300 millones. ¿Cierto? Le digo a ella, si ella pone 300, la rentabilidad que le doy es del 28 y alcanzo a darle buena caja. Pero yo dijera, yo le quiero dar mayor rentabilidad. Yo le podría decir, doctora Diana, ponga nomás 200. Yo le garantizo una rentabilidad del 33.
¿Ya qué va a querer hacer con los otros 100? Invertirlo. En un CDT, 4. Puede ser. Sí, pero ¿qué preferiría ella? ¿Meterlos en el negocio para mayor rendimiento o en un CDT? En el negocio. El por mayor negocio. rendimiento. Negocio. Estas discusiones que estoy planteando acá es lo que se llama los costos de agencia. Muchas veces el gerente quiere una cosa y el dueño quiere otra. ¿Qué espera el dueño? Plata. Ganar. ¿Qué busca el gerente? Posicionar, poner a crecer la empresa en el mercado. Muchas veces los dueños solo ven este renglón. ¿Qué plata me da y cuánta rentabilidad? Y a veces uno como gerente tiene que decir, necesito castigarle a usted su flujo de caja o necesito castigarle a usted su rentabilidad porque yo necesito que el negocio crezca. A eso me contrató. ¿Estamos? Listo. Ahora, entonces aquí hemos calculado 3 indicadores. El nivel de deuda, el indicador de endeudamiento, el indicador de rentabilidad del activo y el indicador de rentabilidad del patrimonio, que se conocen así por sus siglas en inglés. Rentabilidad operativa del activo, retorno sobre el activo y retorno sobre el patrimonio. Y aquí dijimos, nivel de deuda del 60, rentabilidad del activo del 24 y rentabilidad del patrimonio del 33. Vamos a ir a hacer esto en nuestro ejemplo, en este. ¿Qué tan endeudada está la empresa? Entonces, el endeudamiento total lo vamos a calcular así. Es total pasivos sobre total activos. Y me da el 67 y el 63. ¿Alto o bajo? ¿De cuánto era la meta? 50. ¿Qué pasa si mi meta es del 50? Pelkin, ¿ese 50 es un techo o es un piso? Es un techo. Un techo. Techo. Ok. Me están diciendo, endeudate máximo hasta el 50, porque a partir de ahí podemos tener riesgo. Y estoy endeudado en un 63. ¿Puedo tener riesgo? Sí. Ahora, ¿qué puede pasar en usted como gerente que diga, no, pero tranquilo, vea, primero, no hay problema, estoy generando muy buen flujo de caja. Segundo, es un endeudamiento coyuntural. Porque nosotros ahorita, entre enero y febrero, vamos a hacer el pago de ciertas obligaciones. O sea, las notas de los estados financieros me deben complementar a qué corresponde ese alto nivel de endeudamiento. Pero en todo caso, esto es una alerta. Listo. Ahora, Andrés, ¿me escucha? Andrés Monsalve, ¿me escucha? Sí. Andrés, ¿quién tiene más riesgo? Se escucha extraño. ¿Quién tiene más riesgo? ¿Una persona que deba 150 millones o una que deba 10? ¿O de qué depende? Depende. ¿De qué depende? Digo, De las utilidades y el flujo de caja. los dos se ganan lo mismo y les queda la misma plata. Son mellizos. Depende del plazo de la deuda. Depende del plazo de la deuda, correcto. Supongamos que la tasa es lo mismo, se ganan lo mismo, viven en la misma casa, pero el que tiene los 120 millones es en un préstamo a 15 años y el que tiene los 10 millones es en un préstamo a un mes. ¿Quién está más endeudado? El de los 10. El de los 10. ¿Quién está más endeudado? El de los 120. El de los 100. 120. ¿Pero qué tiene el de los 10 que no tiene el otro? ¿Riesgo de qué? De liquidez. De liquidez. Entonces uno puede tener dos tipos de deuda. Una deuda grande y de una deuda cuánto es ya. ¿Cierto? Por eso yo les decía, no es lo mismo. ¿Sandra Ibarra es casada o soltera? Separada. Soltera. Separada. ¿O tiene novio? Soltera, No. diría. Diga que sí. No tengo. Pues, yo me meto en la vida íntima. No, eso es un chiste. Cuando uno sale con la novia, uno cómo compra con tarjeta de crédito. ¿A cuántas cuotas? A una. A una. Cuando uno sale con la esposa en el mercado, ¿a cuántas? A 12. A 12 o a 24, ¿sí o no? Las personas que compran a una cuota, ¿qué tienen que tener al mes que viene? Flujo de capital. Flujo de caja. Muchas veces, no como le decía la novia, amor, vení, tira eso a 24. No. Cuando las personas se endeudan a corto plazo es porque generan mucho flujo de caja para pagar ya. ¿Cierto? Hay mucha gente, desde sus finanzas personales, que se mantiene en deudas pequeñitas a corto plazo. Y lo único que lo salva es reestructurar una deuda. Hay gente que sí es muy organizada, todo lo tira a una cuota, le saca millas a Bianca o demás,
financia todo sin intereses hasta 42, 45 días. Esos manejos hay que saberlos tener. Uno no se puede endeudar a corto plazo sin tener flujo de caja cierto, que garantice el pago. Listo. El indicador de corto plazo se mide así. Voy a poner aquí. Endeudamiento total es pasivo total sobre activo total. Y endeudamiento corto plazo es pasivo corriente sobre pasivo total. Entonces, ¿qué hago? Divido el pasivo corriente sobre el total pasivos. Y al final, ¿yo qué digo? Del total de mis activos, el 63.08 está comprometido con terceros. Y de esos, el 27% lo debo pagar en el corto plazo. Es decir, estoy más endeudado de lo esperado y tengo un mayor riesgo de iliquidez porque también supera el 20% que esperaba. ¿Oímos? Profe, ahí le hago una pregunta. Repite, por favor. Déjame la pregunta y ya lo repito. Ok, Sergio, te hago una pregunta. Para el ejercicio que nosotros estamos haciendo, nosotros miramos el resto de indicadores de la empresa y apuntaban bien. Es decir, tú mirabas la rotación de cartera, estaba bien en días, estaba incluso por debajo de la meta, los demás indicadores estaban bien, pero cuando llegamos al nivel de endeudamiento... Mira lo que me dijo el compañero. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchan? ¿Quién me está escuchando? Sí, Ricardo. Ah, bueno, entonces le perdí el audio al que me estaba haciendo la pregunta. Ok, Sergio, sí, te decía que en el ejercicio que estamos haciendo, sí, Ricardo, habla Ricardo. Ok, le decía, en el ejercicio que estamos haciendo, encontramos el resto de indicadores que apuntaban bien, la rotación de cartera, el nivel de inventarios y demás, pero cuando llegamos a la parte de endeudamiento, encontramos precisamente un ejemplo parecido a esto, un caso parecido a esto. El endeudamiento estaba por encima de la meta y de ese endeudamiento, la mayoría era a corto plazo. Entonces, al momento de interpretar, ahí me quedo corto y bueno, ¿qué está pasando? Si todo está bien, ¿por qué estamos endeudados por encima de la meta y además por qué todo hay que pagarlo ya? Listo, pero entonces tendríamos que mirar una cosa. Para efectos académicos yo les estoy dando a ustedes unas metas. Lo que uno tendría que tener muy claro es cuál es la meta de la empresa. ¿Qué quiere decir con eso? Uno puede que tenga empresas donde un nivel del endeudamiento del 80% sea válido. Porque tanto recursos de terceros que es totalmente válido eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo y poner un poquito más real. Vamos a suponer que Hay un ruido muy horrible. Profe, interferencia. espérenme un instante. Alejandra Girales, ¿me escucha? Hábleme, Lady Ascontar, ¿cómo lo leo? Lady, ¿me oye? ¿No me oye? Sí, Sergio, sí te escucho. Ok, ¿cómo se lee tu apellido? Ascuntar. Ascontar. Lady Ascontar, vamos a montar un negocio usted y yo para venta de cerveza. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Pasto. En Pasto. ¿Cuál es el proveedor de cerveza en Pasto? ¿Bavaria? Bavaria, ok. Entonces usted y yo montamos un negocio de venta de cerveza en una esquina que queda al frente de... No, una esquina que queda en una zona deportiva, en una zona de mucha recreación y de ambiente nocturno los fines de semana. ¿Listo? Ok. Ajá. ¿Sabes quién es nuestro proveedor? ¿Qué día nos Bavaria. gusta el proveedor? El miércoles. ¿Y qué día me cobra? Déjenla tranquila. ¿Y qué día me cobra? Usted no vio que aquí también llegó mi niña. Deje la cámara tranquila. Mi niña vino a pedirme plata. Una billetera, entonces vino y me dijo, dame plata para que no me la dé vacía. El proveedor me surte el jueves o el miércoles y me cobra el martes de la semana siguiente, ¿sí o no? Sí. Hasta ahí todo mi inventario lo debo.
Sí, Sí. hasta ahí Suponer sí. que ese proveedor va a variar, yo le digo, si yo vendo mucha, usted me pone las sillas, el refrigerador, los muebles, la carpa y todo. ¿Cuánta plata he sacado yo? O sea, ¿cuánta plata he puesto de mi plata? Hasta ahí nada. Todo me lo puso el Hasta ahí proveedor. nada. De capital mío, nada. Solamente todo lo ha puesto el proveedor hasta el momento. Ok, cuadro con el del arriendo para que le pague trimestre vencido. Es decir, yo estoy endeudado al 100%. ¿Qué tengo que hacer? Para que el negocio Vender. Vender. Y después, Vender, Cobrar. cobrar la cartera y volver a comprar ¿cuánto al sería el proveedor. nivel de endeudamiento de nuestro negocio? Pues estaría endeudada todo, o sea, estaría endeudada todo lo que Prácticamente tengo. todo. Porque En realidad no es todo porque también voy generando caja. Listo. Ahora, pensemos lo mismo en una farmacia o pensemos lo mismo en un almacén de repuestos. Hay muchos tipos de negocios que el nivel de endeudamiento se va volviendo alto, pero cuando ya llegue y dice, necesito comprar más maquinaria, necesito algo, ya es otro tipo de endeudamiento. Ya no es del proveedor, es del banco para poder tener activos. En realidad hay negocios que tienen altos niveles de endeudamiento, pero generan muy buen flujo de caja para pagar esa deuda. Igual asumen un riesgo. En cambio hay otros empresarios como don Arturo que no les gusta deber, a pesar de que uno le muestre que deber sea bueno. Estos son estilos gerenciales que también uno debe respetar. El tener alto nivel de endeudamiento lo que genera es riesgo, no es que sea malo. Porque ¿qué pasa si no vendí nada el fin de semana en el negocio que montamos usted y yo? Y llegó Ari a cobrarme el martes. Yo le devuelvo la cerveza. No me la ¿qué hacer? tengo que pagarle. O sea, que Tengo plata que otro lado le paga. pagarle. ¿Me toca asumir ese riesgo? Sí, claro. Me toca De asumir. que de pronto el negocio no me funcione y yo no venda nada y me toque pagarle a mí. Ahí es donde está la habilidad, como dijo Cristóbal Ruiz, se jodió y le toca pagar. Ahí es donde está la habilidad del gerente de conocer el entorno del mercado, la situación, qué va pasando en el día a día, ¿cierto? Por ejemplo, hoy los negocios de cerveza les iba bien. Sí, claro. Hoy 31, no creo que les vaya muy bien, No, pero porque entonces, hoy pues hoy, por ejemplo, vamos a... hay negocios que sabían que se movía. Entonces puede que en el negocio usted diga, venga, no, vendamos gaseosa y helado, no sé. Estoy haciendo lo más sencillo posible porque es que yo tengo que conocer qué está pasando en el entorno. Hay empresarios que manejan tan altos niveles de deuda y es como las personas naturales. Hay personas naturales que están endeudadas los próximos 5 años y son felices. Hay otros que deben 100.000 pesos y son estresados. El nivel de deuda en todo caso debe dar de su rentabilidad convertida en flujo de caja, le dé con qué pagar la deuda y darle al dueño. Ese criterio sí se debe cumplir. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a mirar, si yo me endeudo para rentar, que es lo que estamos hablando acá, endeudamiento versus rentabilidad. Si yo me endeudo para rentar, vamos a ver cómo está rentando esta empresa. Y esta empresa la vamos a calcular así. Hay dos tipos de indicadores de rentabilidad. Unos que se llaman margen y otros que se llaman rendimiento. Un margen es lo que me queda de. Y el rendimiento es lo que yo logro con. Vámonos por acá. El margen es lo que queda de las ventas. El rendimiento es lo que yo logro con la inversión. Como concepto. Uno dice, margen operativo es igual a utilidad operativa sobre ventas. Y margen neto es utilidad neta sobre ventas. ¿Qué quiere decir? Por cada 100 pesos que yo vendo, ¿cuánto genero de utilidad operativa? Pasé de generar 20 a 22 y la meta era 20. ¿Estoy bien o estoy mal? Bien. O sea, mejoré en el histórico. Sí. Y superé la meta. Sí. Sí. Correcto. O sea que en la operación, hasta aquí en la operación voy bien. Listo. En el neto, pasé de 6.99 a 9.64. Superé el histórico. Sí. No. Sí, el histórico sí. El histórico sí. ¿Y la meta? El histórico sí, pero el neto no la cumplió. Entonces, vea, entonces ahí es donde usted hace esto.
marca este rango, le quita los decimales, lo manda en PDF y ya cumplió. Mentira, no, era una broma. Pero es que quedó bien, ¿sí o no? Estimado. Usted le quitó los decimales y ya cumplió la meta. 10, 10. No era una broma, eso no lo hagan. Porque a veces lo hacen, ¿cierto? Uno no puede mostrar de acuerdo con lo que le convenga mostrar la información. La información debe ser homogénea cada vez que uno la analice y la presente. Lo que quiere decir es 9, 64 y 10 para efectos de análisis. Como puede que signifique mucho en una empresa, puede que en otras diga pilas y cuál es el plan de acción para el año entrante para superarlo. Entonces yo me debo centrar es para dónde voy. ¿Listo? Entonces, hay negocios que dan muy buen margen, pero muy poco rendimiento. Hay negocios que dan muy pequeño margen, pero un gran rendimiento. Sergio. Dímelo. Sergio, pero ahí no se podría también definir que como el margen neto está por debajo, es porque tenemos gastos financieros muy altos o tenemos... Claro, importante lo que dices, porque entre la utilidad operativa y la neta están los gastos financieros y los impuestos. Yo tendría que saber qué es lo que me está golpeando para que la operación se cumpla y el neto no. Entonces uno dice, claro, es que tengo los gastos financieros muy elevados. Ah, claro, obvio, no es el 63. Entonces mira que todo se va amarrando. ¿Sí o no? Por el alto endeudamiento, más gastos financieros. Entonces mira que los gastos financieros se me lleva 15.000. Los gastos financieros son las ventas. Son el 9% de las ventas. Entonces yo digo, de cada 100 pesos que vendo, se me van 9 en gastos. Claro, entonces de los 22 que me gané, ya 9 son gastos. Otro poquito en impuestos, me quedaron 9,64. Debo atacar ese nivel de endeudamiento. Es totalmente correcta tu apreciación. Listo. Digamos que ese es tema inclusive de los análisis que ustedes van a tratar de identificar en las empresas. Por ejemplo, el negocio de los combustibles. ¿Eso es de alto margen o de bajo margen? Alto. De bajo margen. En la gasolina yo vendo unos precios muy elevados frente a lo que me cuesta o bajo margen. Bajo margen. Bajo margen. ¿Pero por qué ganan tanto? Rotación. Volumen. Porque todo el mundo la necesita. Por la rotación. Por el inventario. Claro. Leonardo, ¿usted qué carro tiene? ¿Tiene carro? Por la rotación. Yo sí abrigo la vida privada de todo, ¿cierto? Lady que me habló. Lady, ¿usted tiene carro? Bicicleta. ¿Bicicleta? No, necesito que tenga un carro por ahí, cualquiera que me diga una marca. Un Twingo. Renault Twingo. ¿Cuántos Twingos se venden o se vendían al año en Colombia? No, no sé. Muchos, ¿sí o no? ¿Cuántos Twingos ve usted en la calle? Muchos. Muchos, sobre todo que cuando uno compra carro, todos los carros los ve igualitos. Sí. ¿Un Twingo dará mucho margen? Puede que no, pero margen corto. ¿Sí o no? Ahora, Oscar Mauricio y yo tenemos Ferrari. ¿Cuántos Ferrari se venden al año? 1. 3. Un humano en Bogotá, el de Oscar Mauricio y el mío. ¿Cuántos Twingos tengo que vender para lo que se gana en la venta de un Ferrari? Bastante. ¿Sí me entienden a lo que quiero? Uno tiene que conocer su negocio. Si mi negocio es de margen, si mi negocio es de rentabilidad o mi negocio es de volumen. Y a partir de ahí establece las metas. Eso es importante uno saberlo, profe, qué pena, porque por ejemplo yo trabajo en helados y nosotros versus la competencia, digamos que nosotros damos mayor margen, pero ellos tienen mayor rotación. O sea, yo también doy margen, pero por volumen los alcanzan o los superan a ustedes. Sí, señor. Sí, eso es importante. Y además, si ellos tienen más músculo financiero o más capacidad de impacto en zonas, por ese lado ganan. Aunque hay empresas que les gusta quedarse más pequeñas y son muy rentables. Piensen en esto, Edu. Montemos una empresa de consultoría. ¿Usted qué especialización está haciendo? Mercadeo, señor. Listo. Vamos a hacer una empresa de consultoría en mercadeo financiero. Me inventé cualquier cosa. Listo. ¿Cuál es el impacto en los estados financieros de cualquier decisión de mercadeo y de uso de marketing? No sé, lo que sea. ¿Qué activos necesitamos nosotros para montar la empresa? Maquinaria, vehículos. Para nuestra empresa de consultoría en mercadeo,
Ah, qué pena. Para nuestra personal, Profesionales. Pero como activos. ¿Qué necesitamos poner de activos? computadores, sistemas. Dos computadores y un escritorio, ¿cierto? Sí, La señor. inversión es muy pequeña. Vamos Sí, a señor. suponer que cogemos varios clientes y les empezamos a vender a 180.000 pesos hora profesional. Y contratamos, ¿Empezamos a qué, perdón? vamos a tener empresas como clientes. Ok. Y a cada empresa le cobramos 180.000 pesos hora profesional. Sí, señor. Pero los profesionales no vamos a hacer ni usted ni yo, sino que contratamos otra gente que vaya de tienda. Sí, Y a ese señor. profesional le vamos a pagar a 90.000 pesos la hora. ¿Cuánto nos estamos ganando? 90. O sea que nos ganamos un margen del 100, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Y cuál va a ser la rentabilidad cuando dividamos toda esa utilidad sobre dos activitos, un computador suyo y uno mío? ¿Alta o baja? Si tenemos muchos clientes y todo lo que nos ganamos, la única inversión fueron 2 computadores. Alta, señor. La empresa va a ser rentable. Hasta ahí es claro. Sí, señor. Pero Sí, ¿qué señor. pasa si usted va a montar una empresa para confeccionar ropa? Necesita maquinaria, necesita vehículos, necesita muebles de serie, necesita Y edificación. materia prima cada Ya la momento. inversión es grande. Sí, ¿Sí o señor. no? Y como dice Sí, usted, señor. puede que el mercado me limite a mí al precio de venta, entonces el margen es chiquito. Yo tengo que entender en qué empresa me muevo. Si es de márgenes altos o bajos, si es de inversión grande o baja, si es muy rentable o no. Y a partir de ahí saber si sobrevivo por volumen, por cantidad de mercado, por donde estoy ubicado, si sobrevivo porque la rentabilidad es muy alta, porque el margen es muy alto. ¿Cuál sería el ideal? Alto margen y alta rentabilidad. Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, señor. más allá del concepto, es cómo aplico esto en mi empresa. ¿Estamos? Sí, señor. Ahora viene. En este ejemplo que hicimos aquí ahorita, hablamos de rentabilidad mayor al costo de capital. Voy a calcular el costo de capital para esta empresa. Y lo calculo así. Obligaciones financieras. 12.000 más 96. Vean de dónde las traigo. Voy a traer solo las obligaciones financieras. ¿Por qué? Porque las obligaciones financieras son las que tienen costo. Los proveedores y los impuestos por pagar no tienen costo financiero, como si lo tienen estas obligaciones financieras. Patrimonio. Profe, Profe, una ¿cuál pregunta. es? ¿Y los proveedores por qué no tienen? Porque no tienen costo financiero, es decir, el proveedor a mí no me cobra intereses cuando me vende, él no me dice, te voy a dar 30 días y te cobro un interés del 2% mensual. Solo tomo las obligaciones financieras, los bonos o los papeles comerciales que son los que me generan costo financiero a través del sistema financiero. Cuando los que están en finanzas y en proyectos, en el bloque específico, van a trabajar todo el modelo CAPM, que es un modelo con el cual se calcula el costo de capital. Ahí van a ver que, por ejemplo, si el proveedor me dice a 30 días, pero tengo algún costo si pago después, lo incluyo. Si el proveedor me da descuentos, si no los tomo, lo incluyo. Si los impuestos tengo que pagar sanciones por no generar flujo de caja, los incluyo. Pero nosotros no nos vamos a ir en este caso para esos porque el tiempo no nos da y no es tema de este núcleo. ¿Qué quiero que entendamos acá? Para calcular el costo de capital, solamente vamos a coger en este y en el ejercicio que están haciendo las obligaciones financieras de corto y largo plazo y el total de patrimonio. ¿Listo? Ahora diga que sí, diga listo. Ajá. Sí, sí. ¿Ahora de dónde es? De acá en Medellín. Ah, porque hubiera dicho listo, digo fue, ajá, ajá, no es un dicho, pues, sí. Ok. Entonces aquí me da el total. Le pegó el costeño. Sí. Sí, está. Un nuevo amigo costeño me lo está pegando. Usted está trabajando con Ricardo. ¿Quién es el Con que pega? Ricardo. Sí. Ricardo, ¿le pegaste el ajá? Sí, yo soy de Barranquilla y ya se le pegó el ajá y... no sé. Es el trabajo, me lo entregan en barras, no en pesos. ¿Listo? Ok. Mire, tengo total de pasivo financiero, total de patrimonio, sume los dos. Pasivo financiero, patrimonio, sume los dos. Recuerden cómo se calcula el costo de capital. A ver si lo recordamos en una sola celda. Es pasivo sobre pasivo más patrimonio
por la tasa del pasivo más patrimonio sobre pasivo más patrimonio por la TMRR. En esta primera columna lo tengo formulado con nombres de las celdas para que lo entiendan más fácil. ¿Sí lo vieron? Sí. Si no estuviera, sería así. 96 dividido 160 por el 16 más 64 dividido 160 por el 20. ¿Entre cuánto y cuánto se debe mover ese resultado? Entre 14 y 20, entre 16 y 20. Profe, Dímelo. había otra fórmula igual que tenía en la mitad 1 menos t. Esa ¿Eso todavía qué? no, esa todavía no, esa por ahí a las 11:30. Listo, gracias. Todavía no, esa es para el EVA. Ahorita la vemos para el EVA. Sí, dígame que sí. Sí, sí. Diga, bueno. Sí, señor. Lo que pasa es que, mira, no, pero te voy a explicar por qué. Para que no diga, pues, o sea, es lo que usted diga, no. Lo que pasa es que yo aquí voy a coger, ¿qué dice? UAI, UAII. UAI es utilidad antes de impuestos. UAI es utilidad antes de intereses e impuestos. Es decir, que estoy cogiendo todo antes de impuestos. Por eso también el costo de capital está antes de impuestos. Cuando yo lo multiplico por 1 menos t, ya lo estoy haciendo después de impuestos. Y para ese yo ya cojo la utilidad después de impuestos y todo después de impuestos. O todo es antes de impuestos o todo es después de impuestos. Es por esa razón. ¿Ok? Pero ahorita lo vamos a entender más claramente. Entonces aquí ya tengo el costo de capital, que es 16.08 en el primer año y 17.61 en el segundo. Y la tasa esperada por el inversionista era el 20 en el primer año y el 20 en el segundo. Entonces miren este cuadrito que voy a cambiar de color, que está más bien feito de color. Ese cuadrito azulito tierno, que es el año 1, y este cuadrito verdecito, que es el año 2, me va a decir, el ROA es la rentabilidad del activo, el ROE es la rentabilidad del patrimonio. La rentabilidad del activo, que se mide como UAI sobre activos, y la rentabilidad del patrimonio, que se mide como UAI sobre patrimonio. Por cierto, ustedes han visto los videos que yo estoy montando míos. Sí. Este de la rentabilidad ya lo subí. El ROA sí, profe. Sí. ¿De qué ROA y ROE? Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, si no es importante en ese fortalecerlo. Profe, faltas de los indicadores de valor. Ah, ok, listo, ahorita lo subo. Entonces, mire, en el ROA yo tengo ahí sobre activos. Me da el 17.53%. ¿Es mayor al costo de capital? Sí. Sí, porque el costo de capital era el 16.08. En el segundo año, rentabilidad del activo, 23%. Mejoré. Sí. Sí. Bastante. Pasar del 17 al 23, eso es mucha plata. Ahora veamos el ROE. UAI sobre patrimonio, el 27.63. Y UAI sobre patrimonio, el 40.84. ¿Cuándo se logra la lógica financiera? Esto se llama lógica financiera o desigualdad financiera, cualquiera de las dos. Se logra cuando el rendimiento del activo es mayor al costo de capital, con lo cual el rendimiento del patrimonio es superior a la tasa mínima requerida por el inversionista. Es decir, si ustedes logran esto en su empresa, sí lo interpretan. En otras palabras, MRR debe ser menor al ROE
y este debe ser mayor al ROA y este debe ser mayor al costo de capital. Profe. Esto se debe cumplir. Ok. ¿Aló? Hola. Hola, hola. Se fueron. Hola. Aquí está. Hola. ¿Quién está diciendo hola? ¿Entró alguien nuevo? Profe, Dime, tengo una duda ahí. dímelo. Mira, por ejemplo, en el ROE, por ejemplo, la empresa no tiene deuda, entonces, ¿cómo daría? Porque ahí en el libro dice, pues, como dan la aclaración que sí es con deuda. No, vale, tu empresa tiene cero deuda. Pues, o sea, sino que ahí en el libro decía algo como que generaba algún valor si la empresa tenía, pues, como gastos financieros. Sí, pero mira que te lo planteo acá. Mira lo que va a hacer acá. Ajá. Voy a calcular ese mismo acá. Listo. MRR debe ser mayor, perdón, debe ser menor al ROE. Y este debe ser mayor al ROA. Y este debe ser mayor al costo de capital. ¿Estamos? Dime, La sí. tasa requerida por el inversionista es... Mira, yo lo planteo acá. ¿Cuál es la TMR de este ejemplo que hicimos? El 22. 22. ¿Cuánto fue el ROE? En este caso, el 33. ¿De cuánto fue el ROA? 24. 24. ¿Y de cuánto era el costo de capital a este nivel? 20. 19. Pues, yo lo planteara en esta empresa, se cumple. El ROA es mayor. Sí. Por lo tanto, este es mayor y este es mayor. Ahora, ¿qué pasa si no tuviera deuda? Pero yo grabo. Si no tuviera deuda, ¿en qué se convierte el costo de capital? Hay autores que trabajan solo sobre el pasivo. Yo conceptualmente siempre lo trabajo así. Si no tuviera deuda, ¿en qué se convierte el costo de capital? La tasa. La TMR. La En la tasa TMR. esperada porque todo es patrimonio. ¿La rentabilidad de la empresa cambia? No. No. ¿Y cuánto gana el dueño? Lo que gana la empresa, que en este caso es mayor a lo que él esperaba. Pues cuando no tengan deuda, el costo de capital toman la TMRR y hacen el mismo análisis. Si es válido, si es claro. Sí, ya me quedó claro. Ya. O se fueron, no están ahí. Acá estamos. Ah, ok. No, es que no logro contestarme, es que lo escuchaba un poco lejos. Si no tuvieran deuda, el costo de capital lo convierten en la TMR. Hola. Ok. Mónica Malagón, ¿me escucha? Ok, listo. Sí, señor. Como en las otras sesiones lo intenté, le di puño al computador, hacía de todo. Hoy entré con un miedo, hasta oré antes de entrar de que funcionara. Bueno, ahora ha funcionado perfecto. Entonces, en este caso, la rentabilidad la evalúan así. Ahora, hay indicadores que es importante que jueguen como esto. A ver si me sale aquí una jugada que voy a hacer. Todos los indicadores ustedes los analizan en función de la variable que lo contiene. La rentabilidad del activo, aquí es que es igual. Pastelena ya. Ahí, sobre. Este tipo de análisis a ustedes les tiene que servir mucho. ¿De dónde sale la UAI? De las ventas menos los costos. Costos y gastos. Los costos y gastos. Costos y gastos. Ok. ¿De dónde salen las ventas? De... Cantidad por precio. Por precio. ¿Y dónde salen los costos y gastos? Voy a ser exagerado. De costos. Costos variables. Costos de venta. Voy a ser exagerado. De costos más gastos. Y los costos pueden ser fijos, Fijos o variables. ¿cierto? Y variables. Y los gastos pueden ser De venta y administrativo. o de venta. Podría jugar y partir todo esto así. ¿Los activos de dónde salen? De activos fijos y de capital de trabajo. ¿El capital de trabajo es qué? Cartera, Cuentas por cobrar, Inventario. inventario. Y en este caso, la tesorería. Lo que uno podría jugar con esto.
Es lo que quiero inventarme aquí. Voy a coger cada una de estas variables y hacer una relación de ellas. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que usted tome dentro de su empresa, al final o le sube o le baja la rentabilidad, o le disminuye o le aumenta la generación de valor en el negocio, o le genera flujo de caja o le quita flujo de caja. Las decisiones que se toman en el negocio, usted debería de saber entender cuál es el impacto de esa decisión en la rentabilidad del negocio, en la estructura del negocio. ¿Listo? Mire lo que estoy diciendo. Si yo los costos fijos le sumo los costos variables, llegó al costo total, ¿sí o no? ¿Me dejan hacer el dibujito ya que arranqué? Ya. Mis costos pueden ser fijos. Todo que hay o mucho variables. ruido. Desactivan los micrófonos. Hay demasiado ruido. Mis gastos, silencien ustedes para yo no parar acá, por favor. Pueden ser de administración o de venta. Y aquí llegó a los costos y gastos. ¿Yo qué quiero? Que esos costos y gastos sean lo más alto o lo más bajo posible. Lo más Más bajo. bajo. Entonces, cuando uno coge un indicador y empieza a jugar así, obvio que ustedes harían el dibujo bonito, es capaz de empezar a plantear las estrategias que le deben apuntar a generar valor. Cuando uno sabe de dónde salen los indicadores, cuáles son las variables que lo contienen, tiene por qué lograr generar cualquier estrategia que le apunte a la generación de valor. O en el mejor de los casos, yo ya identifiqué dónde es que está el problema, tendría que saber ese problema en qué repercute. Entonces vamos a suponer que en este caso yo tuviera identificado un problema como el que veíamos ahora de nuestra empresa. La empresa que estamos analizando nosotros tiene problemas de cartera e inventarios y un alto endeudamiento. El endeudamiento no le afecta todavía al negocio en cuanto a la rentabilidad, le afectará en el otro. Aquí estamos diciendo, normas variables, me da los costos, gastos de administración más los gastos de venta, me da los gastos, costos más gastos, me da el total de costos y gastos. Yo quiero que los costos y gastos suban o bajen. Bajen. Es como yo quiero que estos disminuyan. ¿Qué tengo que hacer? Controlar los costos y controlar los gastos. ¿Cómo controlo los costos fijos? Si yo tengo una planta instalada, una capacidad de producción, utilicen al máximo. ¿Cierto? ¿Cómo? Ya estrategia gerencial usted la tiene. ¿Cómo controlo los costos variables? Ahí sí tiene que ser un tema de puro manejo de materiales, mano de obra y SIF, porque estamos hablando del costo de cada producto. ¿Cómo controlo los gastos de administración? Todo el tema de eficiencia en el personal administrativo. Todos los de venta, en temas de comisiones y en temas de gastos en la comercialización de los productos. A veces una mala decisión en una comisión me puede disparar a mí los gastos y al dispararme los gastos me mata en todo el tema de la rentabilidad. Entonces, cualquier decisión que uno tome en un negocio la debe controlar. Vámonos por el lado del precio de venta. Yo puedo vender más porque suba las cantidades o porque suba el precio. ¿Cuál es el ideal? Depende del mercado. Si yo estoy en un mercado como la educación, que el precio está regulado, o en un mercado como hay mercados donde los precios los regula el Estado por X o Y razones de servicios públicos domiciliarios y demás. ¿Yo qué estoy buscando? Volumen. Más la cantidad. ¿Cierto? Si yo estoy en un mercado donde tengo monopolio y pongo el precio, entré ganando. ¿Cierto? Les tengo que saber en qué mercado estoy. Pero también entender que hay mercados que si yo subo el precio, se me restringe el volumen. Y no necesariamente, si yo bajo el precio, venda más. Tengo que conocerlo. En todo caso, mis ventas, ¿qué quiero yo? Aumentarlas. Que crezcan. Si yo aumento las ventas y disminuyo los costos y los gastos, voy a tener un impacto positivo ¿en qué? La utilidad. Porque yo quiero que... La utilidad. Ok, la utilidad tiene que subir. Así es claro cómo voy viendo la relación. Ahora, por el otro lado, si yo la utilidad la divido sobre los activos, llego al ROA. ¿Cierto? ¿Cuáles activos?
Activos fijos. ¿Cuántos activos fijos puedo tener? Lo necesario. Lo necesario con un mantenimiento preventivo, con una buena planeación en la compra de los activos, con un buen uso del mismo activo y demás. ¿Y qué otros activos? El capital de trabajo. ¿Y ese de dónde sale? De la cartera. ¿Cuánta cartera quiero mantener? La menor posible. La menor Lo menor posible. Si yo mantengo la menor cartera posible, el menor inventario y la menor tesorería, voy a mantener el menor capital de trabajo. Si yo mis activos quiero tener la menor inversión posible, ¿cuál es el resultado en el ROA? Más alto. Aumenta. Más alto. Entonces, miren, ¿qué estrategias tengo que implementar para disparar la rentabilidad? Es entender cada indicador en función de las variables que lo contienen. ¿La cogimos? Diga que sí, Ani Daniela. Ani, sí. 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 Sí, es claro, cuando uno desagrega un indicador que lo tiene por qué entender más y es capaz de decir, ah, claro, es que el problema de mi empresa está en los costos, por eso se me disparan los costos, me tumba la utilidad, me mata la rentabilidad, y al rentar menos del costo de capital, destruyo valor. Ese es, muchas veces uno dice, destruyo valor, váyale dando clic hasta que llegue donde está el problema. Estos arbolitos le permiten a uno mucho encontrar eso. ¿Ok? Ahora, en este caso en la empresa, al pasar del 17 al 23, no es relajarse, es seguir mirando. Pudo haber sido más, cómo sigo creciendo. Porque muchas veces las organizaciones crecen y se estancan. Es seguir creciendo permanentemente. ¿Ok? ¿Qué tan cansados estamos? ¿Cómo están de ánimos? Bien, profe. ¿Aguantan media hora más o hacemos mañana tarde? El cierre que dejó todo el mundo cogido. ¿Cómo? El cierre está dejando todo el mundo cogido. Oye, hoy estaban en cierre en sus empresas. Sí, claro. 31 de octubre. Y entonces vamos media horita más, digan que sí. Sí. Ustedes después Sí. dicen, Sí. nos lleva hasta las 11:30, listo. Sí, Ok. profe. Listo, ok. Ahora miremos, la empresa manejó bien su liquidez, no está manejando bien ni la cartera, ni el inventario, ni los proveedores. Está muy endeudado, genera fondos ociosos, pero en la operación es muy rentable. Es decir, me endeudé mucho, me acumulé de cartera e inventario, pero estoy bien en la rentabilidad. Si hubiera manejado bien el corto plazo en cuanto a inventario y cartera, quizás sería más rentable. Pero por lo menos la operación me está dando crecimiento en el negocio. Vamos a ver ahora si la empresa genera o destruye valor. Y esa generación o destrucción de valor la vamos a ver en dos indicadores. Uno que se llama palanca de crecimiento y otro que se llama EVA. Palanca de crecimiento y EVA. Para poder entender eso, voy a hacer un ejemplito aquí. Voy a poner aquí costo de capital después de impuesto. Vamos a suponer que yo tenía esto por acá y que nada de esto existía. Voy a coger el mismo ejemplo de la empresa que tenía ahora. Pero por aquí voy a hacer otra cosa. Denme un instante. Yo hago una cosa por acá. Este es el costo de la empresa. Esta es la tasa de interés. Esta es la tasa mínima requerida de retorno. Este es lo que calculamos para el costo de capital. Esto no lo necesito. Esta es la rentabilidad del dueño. Estoy trayendo aquí unas bobaditas para hacer del mismo ejercicio y facilitar el tiempo. Aprovechando que hay algunos que ya están por allá cansados, otros ya están acomodando la almohada. Al descarado yo, mi mamá. Vamos a comparar dos empresas. ¿Qué me falta traer de acá? Participación por tasa. Esto traigo para acá. Nivel de deuda y nivel de patrimonio.
Entonces este no lo necesito, no me sirve para nada. Y aquí coloco porcentaje de la deuda, porcentaje de patrimonio, coste de capital. Acabo de construir un cuadrito acá con el mismo ejercicio de ahora, simplemente que puse los datos que necesito. Nada de esto lo necesito. Ya. Tengo la empresa A con estos resultados. Listo. Tiene activos por 500, pasivos por 200, patrimonio por 300, tasa de interés y tasa esperada del 18 y el 20. Es decir, que su nivel de deuda, acá lo dejé, es del 40%. Estas son las ventas, esto es lo que se gana. Su porcentaje, el costo de capital lo calculamos así, es más, lo voy a calcular de una vez. Tasa por nivel de deuda más TMR por patrimonio. Para que estos dos renglones no los necesito para nada. Costo de capital, rendimiento de la empresa y rendimiento del B. Listo. Lo que ocurre es que esta empresa tiene que pagar impuestos, porque ya no le regalan los impuestos, ¿cierto? Cierto. Como tiene que pagar impuestos, llega una variable adicional por acá, que la vamos a llamar tasa de impuestos. ¿Cuánto le pongo de tasa de impuestos? 34, 30. 34. 34%. Entonces, don Juanma le dice, de lo que usted se gane, hágame el favor y le colabora al Estado y me pasa el 34%. Llega la utilidad neta, entonces dice, deme el 34% de lo que usted ganó. Y el resto es mío. Y el resto es suyo. Listo. Vamos a suponer que existe una empresa B que no tiene deuda, pero le prestarían a la misma tasa. El costo del dueño es el mismo. La deuda es de 0. El patrimonio es del 100. Le cobran el mismo 34. Vendió lo mismo, le costó lo mismo y se ganó lo mismo. No tiene gastos financieros porque no tiene deuda, pero tiene que pagar el 34 de lo que se gane. El costo de capital ya no va a ser como este del 20.4, sino del 22, porque todo era deuda, todo era dueño, perdón. Renta lo mismo, y aquí el dueño se gana el 24 porque todo lo puso el dueño. Analicen lo que sea claro la empresa A y la empresa B y determinemos cuáles son las dos diferencias. La utilidad neta. No tiene deuda. La obvia es que la utilidad neta es mayor en la empresa B. Correcto. ¿Cuál renta más para el dueño? La B. ¿Cuál es más rentable para el dueño? La A porque tiene deuda. La A es más rentable para el ¿O se fueron? La A porque le renta el 28. La A porque le renta el 28. Sin embargo. Aló. Tengo que preguntarme por persona. Mónica Málago, ¿me oye? Sí. Sí, señor. Mónica, ¿cuál es más rentable para el dueño, la A o la B? La A. La A. ¿Quién paga más impuestos, la A o la B? La B. La B. ¿Quién paga más gasto financiero, la A o la B? La A. La A. Entonces uno llega y dice, da estas diferencias. Uno dice, en intereses. Llega y le dice la A a la B. Ah, yo me gané el 28%. Y le dice la A, 79.200, usted nomás 55. Y además usted le pagó al banco 36 de intereses. Entonces esta llega y le dice, ah, sí, pero usted le pagó a un Juanma 12.240 más de impuestos. Y mientras ellas dos pelean, ¿por qué pagó 12.240 más de impuestos la B? ¿Por qué Daniela? Que solo no les Porque la utilidad era mayor. La utilidad era mayor. La utilidad de este era 120 y este 84. Es decir, los gastos financieros me los puedo restar a la hora de calcular los impuestos. Esto es beneficio tributario. ¿Es claro? Quiere decir que cuando la
A fue a pagar 36.000 de intereses. De estos Rebajaron. ya se venía ganando 12.240 como un menor impuesto y el interés neto que pagó fue de 23.760. ¿Sí la cogimos? De entrada de estos 36.000 ya tiene un ahorro tributario de 12.240. Por lo tanto, el interés neto que termina pagando es de 23.760. Ahora decíamos que es atractivo endeudarse si rento más. Si también el endeudamiento me da beneficio tributario, sigue siendo atractivo endeudarse. ¿Por qué el Estado motiva el endeudamiento? Porque lo que busca el sistema financiero es canalizar los recursos de la gente que tiene superávit para que los agentes con déficit, en este caso las empresas, consigan esos recursos vía deuda, adquieran activos, generen empleo, generen maquinaria, generen productividad. Entonces lo que busca el Estado es dinamizar la economía a través del sistema productivo. Por eso este tipo de beneficios del endeudamiento son atractivos en cualquier economía. Entonces, ¿cuánto terminé pagando de impuestos? Perdón, de intereses. 23.760. Sobre una deuda de ¿cuánto? De 200. De 200. Si yo divido esos 23.760 sobre los 200, me da el 11.88. ¿Qué fue lo que dividí? Los intereses netos sobre... Correcto. Esa es la tasa neta o la tasa de interés neto. Esa es la verdadera tasa de interés. Toda la vuelta que dimos para sacar esto, la podíamos haber sacado así. Una tasa neta de interés es igual a la tasa de interés por 1 menos la tasa de impuesto. Es decir, la tasa de interés, el 18, por 1 menos el 34, me da el 11.88. Podemos haber hecho de cualquiera de las dos formas. Ese 11.88. Esto que acabé de hacer aquí era para explicar una cosa, que me lo han preguntado varias veces. Es que en los estados, acá hay un costo de capital antes de impuesto y hay un costo de capital después de impuesto. El costo de capital después de impuestos es exactamente lo mismo que este. Exactamente lo mismo. Solo que acá me agrego por 1 menos la tasa de impuestos. En este ejemplo es del 34. Y enter. Simplemente le agrego esto. A ver si en alguna parte. A esto, a esta cosa. A esto que acá. Le agrego acá. Por 1 menos tasa impuesto. Por 1 menos la tasa de impuesto. Y eso hace que llegue al costo de capital con beneficio tributario. ¿La cogimos? Y me digan que se... Yo no podía hacer reír ni una vez a Mónica, pero bueno. Por lo menos reírá cuando presenta los exámenes. María Murillo la cogió. Llega, ahí más o menos, ahí más o menos. Listo. Además es demasiado tema. Entonces, este costo de capital para nosotros es el que vamos a utilizar para calcular el EVA. Este es el que vamos a utilizar para calcular el EVA. Entonces, para calcular la lógica financiera, se utiliza, perdón, para calcular la lógica financiera se utiliza el costo de capital antes de impuestos. Para calcular el EVA se utiliza el costo de capital después de impuestos.
Ok. Ahora, Igual deja el video de que ese no lo vimos. Pues, claro. Y en el videito que yo monto se vuelve a explicar esto claramente. Listo. Y este archivo, profe, y este archivo Excel lo va a subir a la plataforma. Sí, yo lo subo, el archivo lo subo ahorita y el video lo subo mañana porque él se queda por ahí una hora procesando en YouTube, entonces yo lo subo a las 6 de la mañana. Ok, gracias. Profe, ¿puede repetir lo de costo antes de impuestos? Pues, ¿qué cálculo con ese? Vean, con el costo de capital, yo lo pongo acá. Este se utiliza para la lógica financiera, es decir, análisis de rentabilidad. El costo de capital después de impuestos se utiliza para el cálculo del EVA. Ok. Entonces, hagámoslo acá. Nos faltan dos indicadorcitos, dos nomás. La diferencia es que esos dos indicadores que nos faltan son un grupo como de 10 indicadores. Hay que hacerlo. Voy a hacer una hojita adicional. Bueno, después yo me robo. ¿Dónde está una hojita? Por acá como con... Voy a robar este dibujito a ver si me sirve para algo por allá. A ver si este dibujito me sirve para algo. A ver si esto me sirve para algo. Listo. Esto para ganar tiempo. Listo. Nos faltan dos indicadores. La palanca de crecimiento. Vamos a ver. Vamos a ver si me sirve. En un instante yo, es que con este dibujito yo sé que somos capaces de hacerlo más fácil. Van tomando tinto mientras yo hago el dibujo. ¿No quieren tinto? O voy a ponerla con leche. O sea, si me ven a mí tomando tinto, voy a ponerla con leche, no me gocen a mí. KTNO es cartera más inventario menos proveedores. ¿Recuerdan esto? Sí. Digan que sí. Sí, señor. Ok. Depreciaciones y amortizaciones. Yo creo que nos dio. Vamos a ver si nos va a dar esto. Listo. Vamos a suponer que tenemos nomás esto. De venta no le va a hacer nada, entonces tengo esto. ¿Qué es el PKTNO, por favor? ¿Qué es PKTNO? Productividad del capital operativo. Ok. Capital neto operativo. ¿Qué significa eso? Es el capital que necesito, ¿qué? Para Poder, Capital que yo para producir. para poder vender exactamente. Ok. Entonces, si repasamos este concepto, yo diría, ¿por qué tengo cartera? Yo tengo cartera para poder vender, pero necesito tener la menor cartera posible. Yo tengo inventario para poder vender, pero necesito tener el menor inventario posible. Y yo tengo proveedores para poder vender, pero necesito tener el mayor volumen. Financiación. Es decir, alargar el plazo del proveedor, recuperar cartera rápido y mantener el menor inventario. Si yo logro eso, mi KTNO disminuye. Pero yo quiero vender lo que más pueda. Si el numerador baja y el denominador sube, el PKTNO será ¿qué? Lo más alto o lo más bajo posible. Lo más bajo posible. Lo más bajo. Bajo.
En este caso, yo tengo que mantener un PKTNO de, va a coger el año cualquiera, este año, 944, el año 2. Listo. ¿Por qué? Porque yo tenía un KTNO de 17.000 con unas ventas de 180.000. Listo. ¿Están viendo dónde estoy sacando cada cosa? Ahora, tengo unas utilidades. ¿Qué quiero? Que las utilidades sean ¿qué? Mayores. Lo mayor posible. Pero hay una parte de esas utilidades que son unos gastos que no generan salida de caja, que es la depreciación y la amortización de intangibles. Cuando yo en la contabilidad digo gasto de depreciación, ahí está saliendo plata. No. No. No, contablemente no. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno si ya está afectando la depreciación? Es decir, si yo dije ventas menos costos, menos gastos, o ahí, pero dentro de estos costos están, dentro de estos costos y gastos pueden estar salarios, arriendo, servicios, mantenimiento, depreciaciones, honorarios, impuestos. Uno dice, todos estos generaron salida de plata, menos la depreciación. La depreciación no generó una salida de dinero. Como ya está restando, vuelvo y la sumo. ¿Es clara la lógica? ¿Cómo, María, que te escuché muy pasito? Como lo que dicen de partida doble, pues, en la contabilidad. De alguna manera, cuando yo registré la depreciación, yo dije, gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Ahí se cumplió la partida doble en este registro. Pero me afectó la utilidad, porque yo dije que hay un gasto. Yo lo que digo es, vuelve y súmele la depreciación, solamente esa que no generó salida de plata. Y lo que queda es el EBITDA, que en inglés uno lo podría llamar como la, pues yo voy a escribir, es muy feo. Es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Pero está registrado como EBITDA, así se conoce en el mercado financiero, en las finanzas. Entonces uno no dice, calculame la UAIDA. Profe, el EBITDA con el flujo de caja, ¿cuál es la relación que tiene? Gracias por la pregunta, maravillosa. El EBITDA es la caja operativa de un negocio y se convierte en el flujo de caja para atender todos los compromisos. ¿Qué quiere decir eso? Con el EBITDA me debe alcanzar para, primero, pagar impuestos. Segundo, reponer capital de trabajo. Tercero, reponer activos fijos. Cuarto, pagar deudas. Dividendos. Y de último, dividendos. Los impuestos, esto es un impacto social, por llamarlo así, es la redistribución de riqueza de las empresas hacia la gente, por eso es que yo pago impuestos por el beneficio del Estado. El capital de trabajo es la operación. Necesito mantener planta en el negocio para que el negocio esté en marcha. Los activos fijos es el crecimiento del negocio. Necesito estar comprando activos y reponiendo para que el negocio crezca. Y estos dos son los que ponen plata, ¿cierto? Esta es la financiación con el banco y para esto fue que me contrataron. Darle al dueño los suficientes recursos que le generen valor. Entonces el EBITDA es realmente el flujo de caja de un negocio. ¿Cuánto EBITDA debo generar? Lo suficiente de manera que este man quede atendido. Porque si el dividendo queda cubierto es porque de ahí para atrás a todos los satisfice. ¿Sí o no? Sí. Ahora, en la realidad de los negocios, hay gente que lo hace al revés. Primero le da al dueño y después mira a ver cómo paga deudas. Eso ya es otro cuento. Entonces, ¿cuánto EBITDA debo generar? El que más pueda, de manera que llegue a cumplir estos 5 ítems. Por eso es el flujo de caja de un negocio. Esa es la forma en que arrancó el flujo de caja.
Entonces, cuando yo ya llego al EBITDA, lo divido sobre las ventas y me da el EBITDA en porcentaje, que se llama margen EBITDA. Venga, miremoslo acá. O sea que ahí se leería, ahí se leería más o menos por cada tanto en ventas. ¿Cuánto genero de caja operativa? Así lo leí. Por cada 100 pesos de ventas genero tanto como caja operativa. Y normalmente las empresas, en este caso María, conocen tanto su negocio que dicen, yo mínimo debo generar un 25% de margen EBITDA. Si no, no me da para atender la operación. Pero depende mucho de estructuras, sectores, tamaños, tipologías de empresa. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer con el EBITDA? Divido, perdón. A la utilidad operativa le sumo la depreciación del periodo. Y llegó a un valor en plata. Y ese valor lo divido sobre las ventas. Y digo, por cada 100 pesos, en el año 1 generó 30. Y en el año 2, 31. ¿Mejoró la EBITDA? Sí. ¿Superó el capital de trabajo? Perdón, ¿superó la meta? La meta era 25. Sí. ¿Esa meta era un piso o un techo? Un piso. Un piso. Y mire que yo tengo que saber muy bien cuándo la meta es un techo, es un piso, es un rango. Entonces, me vuelvo para acá. Y miren cómo lo leemos. Este lo voy a llamar solo palanca de crecimiento. Miren cómo lo leemos. Yo aquí voy a decir, para vender 100 pesos, la empresa necesitaba mantener invertidos 9,44. Y en la operación le devolvió 31,67. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Vuelvo y hago la pregunta. Sí, profesor. Este 9,44 es capital sobre ventas. Entonces yo digo, por cada 100 pesos que vendo, tengo que mantener invertidos 9,44. Es decir, que esa es la plata que el negocio me pide. ¿Y cuánto me devolvió el negocio? 31,67. ¿Fue bueno o fue malo? Bueno, bueno. ¿Cuánto me tenía que haber devuelto como mínimo? 9,44. Es decir, que la palanca de crecimiento, que es la relación entre este y este, debe ser mayor ¿a cuánto? A 1. A 1, correcto. La palanca de crecimiento determina qué tan bueno es crecer en ventas y debe ser mayor a 1. De lo contrario, Porcentaje de más venda, puedo destruir, puedo... Entre menos venda. La palabra destruir valor para no tocarlo. Puedo tener problemas estructurales de caja. ¿Qué quiero decir con esto? Si la palanca de crecimiento me diera 0.8, es como de esos negocios que me pide plata y me devuelve menos. Es que uno dice, yo le meto plata a este negocio, y yo qué bien, no, pues no me da nada. ¿Dónde puede estar quedando la plata? O tengo un problema de utilidades, el margen es muy chiquito, o la plata está quedando en cartera y en inventario. ¿Cierto? Pues cuando la plata se me queda entre inventario y cartera, esto se me dispara. Y si esto se me dispara, es más la plata que el negocio pide que la que devuelve. Y me toca revisar. La palanca de crecimiento es esa alerta. Me dice qué tan atractivo es para un negocio crecer o no. En este caso me dio 3.35. Vamos a verlo acá. Margen de EBITDA sobre. Profe, y al ser por encima de 1, ¿no se podría considerar que hay fondos ociosos? No, en este caso, no, porque puede ser. Es 1 y de ahí para arriba lo que pueda. Ojalá yo le metiera al negocio 100 y me devuelva 1.000, me lo devuelva 10 veces. Porque lo que quiere decir es que el negocio me demanda poco y me devuelve menos. En función de la rotación. En función de la rotación, como lo dice él. Si yo roto mucho, yo digo, yo con una cajita de gaseosas, tengo mucho. ¿Por qué? Porque compro, vendo, pero nomás mantengo una. Yo mantengo poco inventario. Lo vendo de contado. El negocio me pide poco, pero es tanta la rotación que genera mucha caja. Ese sería el ideal en un negocio. ¿Estamos?
Ahora, y con una salvedad, que como esto tiene un orden, que fue el que pusimos acá, si yo genero mucho EBITDA, los impuestos que pago, sí, pueden afectarse. El capital de trabajo, lo administro. Activos, yo todos los días no invierto en activos. Deuda, yo voy pagando deuda en la medida. Es decir, que si el EBITDA crece, ¿a quién le termino dando más? Al dueño. Al propietario. Por eso muchas empresas tienen políticas de que si se cumple un EBITDA mayor a tanto, hay un bono de tanto para los empleados. ¿Por qué? Porque es que este es un indicador estratégico para un negocio. Y todos los empleados terminan trabajando en función de esto, porque están beneficiando a toda la organización. Claro. Profe, una pregunta, ahí yo calculando esa de la amortización, como no teníamos, la pusimos en cero, ¿no? Ah, ¿Nos no, no afecta importa. la En el ejercicio no habrían amortizaciones. Ahora, sí, No, en el mío- ¿sabe qué? Las dudas del trabajo de ustedes vamos a tener que parar un espaciecito. Seguida negociamos. Para que ustedes digan, usted es muy tramposo, hermano, usted propuso una cosa y ya la cambió. O la hacemos ahorita de 12 a 1:30. De 3 a 4. Había un ítem que... Ok, ahora vamos para el último indicador que se llama el EVA. Esos son los únicos que están viendo EVA a las 11:25 de la noche. Esperen, mira aquí una cosa, es que voy a mirar a qué horas tengo yo el chat. Noviembre 1. Ay, Dios. Esto voy a mirar. Ok, vamos a calcular el EVA. Y para el EVA va a hacer otra barrita. No, mentira, no va a hacer barrita. Va a hacer otra cosa. El EVA es esto. El EVA se calcula como la WODI menos los activos netos de operación por costo de capital. Esta es la fórmula del EVA. Y sobre esa la vamos a calcular. Ahora, ¿de dónde sale la WODI? De la operación. La WAI. De la operación. Ok, y la WODI es la WAI menos los impuestos operativos. Ya lo voy a calcular allá. La WAI menos el impuesto operativo. Profe, ¿cómo así los impuestos operativos? Ya te voy a decir qué vamos a hacer con esto. Los activos netos de operación son el KTNO más los activos fijos. Ok. Y el costo de capital ya lo sabíamos hacer, ¿sí o no? Que es deuda sobre deuda más, va a ser aquí completico. Por si alguien vuelve al archivo. Pues por si alguien vuelve al archivo. Por la tasa de interés, por... El 1 menos el impuesto. Correcto. El 1 menos T. Ya estamos cansados. Beneficio tributario. Más. Hay que no hago la T mayúscula. Más patrimonio sobre deuda más patrimonio Por la TMR. TMR. Listo. Profe, en esa fórmula del costo de capital, el pasivo solamente es el pasivo financiero. Sí, señor. Es correcto. Entonces yo llego y digo, antes de los números, ¿esta costo de capital es una decisión de qué? De inversión, de financiación. Correcto. Los activos netos de operación son una decisión de qué? De inversión. De inversión. ¿Y la ODI es una decisión de qué? Operación. Entonces yo debo tener el menor costo posible, la menor inversión y el mayor resultado. Sí. ¿Sí o no? Sí, correcto. Voy a mirar primero como desde el punto de vista de las estrategias. ¿Cómo tengo yo el mayor resultado? Mayores ventas, bajando costos, control de costos y control de gastos. Y ya de ahí todo lo que usted considere. ¿Cómo tengo la menor inversión? Rotación de cartera, rotación de inventario, rotación de proveedor, porque cogí el KTNO, o sea que ahí está el proveedor implícito,
Disminuir los activos fijos. Eso, gestión de activos fijos. Correcto. ¿Y cómo tengo el menor costo de financiación? Negociando tasas. Adecuado nivel de deuda, es decir, una adecuada estructura entre pasivo y patrimonio y negociación de tasas, básicamente. ¿Listo? Entonces, estas son las formas de yo generar EVA. Ahora vamos a calcular matemáticamente cómo se hace. Yo digo, costo de capital, ya lo tengo, lo acá, 14.35. Lo voy a hacer para el segundo año. Activos netos de operación son Patrimonio más propiedad, planta de equipo. los activos fijos con su depreciación. Listo. 158.600. ¿Y cuánto es la UODI? La UODI la vamos a calcular así. Es la UAI menos los impuestos. 1 menos T. Es como si a la utilidad operativa le tiro full los impuestos, beneficio tributario. ¿Ok? ¿Sí la cogimos? Ni siquiera vuelvo al archivo y nos debe dar el mismo resultado. Por lo tanto, el EVA es esto. 4.303. ¿Qué significa ese 4.303? ¿Eso da en qué? ¿En pesos? ¿En qué? ¿Eso es un valor en qué? En pesos. ¿Y qué significan esos pesos? Que más al ser positivo la compañía está generando valor. ¿Para quién? Para el socio, el Para el propietario. dueño. Específicamente para el dueño. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es que si el EVA da 0, si el EVA diera 0 acá, 0, ¿cuánto le terminé dando al dueño? Nada. 14.35. ¿Cuál? 14.35 el costo de capital. Le estaría dando exactamente lo que él me pidió, la tasa mínima requerida. ¿Y cuánto al banco? Lo que él me cobró. Es decir, si esto me da 0, es como si fuera un punto de equilibrio económico. Le estoy dando al banco lo que me cobra y al dueño lo que me pide. O sea que yo quiero que me dé el EVA mínimo, ¿cuánto? Mayor que 0. Mayor que 0. Si me da 0, estoy en un punto. Así como la palanca de crecimiento es 1, el EVA, el punto de inflexión es 0. Si me da menos de 0, destruyo valor para el dueño. Si me da más de 0, le genero valor al dueño. Si me da 0, le estoy dando al dueño exactamente lo que le esperaba. ¿La cogemos? Sí. Más o menos. Igual esto es un tema de que ustedes se van a entretener. Voy a hacerlo acá. Activos netos es activos fijos con su depreciación más KTNO. WODI es la utilidad operativa por 1 menos la tasa de impuestos. Y una pregunta, profe, ¿y ahí eso no es la misma utilidad neta? No, porque mira que la utilidad neta está afectada por los gastos financieros. Entonces te genera, si no tuvieras aquí ningún beneficio tributario, coincidirían. Sí, Pero lo sí que hay pasa, beneficio tributario. lo que pasa es que en el trabajo, pues como te decíamos al principio, no teníamos gastos financieros, entonces... Entonces ustedes dos se van a acercar a ese valor. Profesor, Dime. ¿y el impuesto no sería el mismo que nos está dando en el estado de resultados? No, porque si yo cojo el del estado de resultados, lo estoy cogiendo con beneficio tributario. Y en realidad para el EVA yo no puedo mostrar que una empresa sea más rentable que otra porque esté endeudada. Las empresas se deben medir por su operación como tal. Por eso el indicador lo que sugiere es hágalo con el impuesto full sobre la operación. Otra cosa es que después usted calcule un EVA con ese impuesto para decir gerencialmente genero mucho más por haberme endeudado, pero para efectos operacionales yo lo hago como si fuera impuesto full sobre la utilidad operativa. Pues claro, el otro no es que esté mal hecho, es para otro análisis posterior que también sería un EVA operativo y un EVA no operativo. Entonces aquí yo cogería WODI menos activos netos por costo de capital y me da 1.461 en el primer año
y 4.304 en el segundo, que era este. Entonces la empresa generó valor en ambos años, lo incrementó en un 195% entre un año y otro. Esos son datos para usted poder presentar la información. ¿Complejo hasta aquí donde vamos o interesante? Interesante. Oíste, Viviana, no te he hablado en toda la noche. Profe, estoy prestando toda la atención. No, yo a usted no le he hablado en toda la noche. Ah, ok. Pero entendió hasta aquí todo. Profe, pues decirle que entendí todo, no, pero sí estoy captando más y me siento un poco más ubicada, sí. Ok, recuerden una cosa, ustedes como gerentes tienen que pensar en algo. Pues otros niveles de los de finanzas y los de proyectos que van a ver muchos de estos temas en el específico, pero igual cuando los vean profundizarán muchísimo. Pero ustedes a nivel gerencial, si me han seguido el ritmo de absolutamente todo, ese es el principal objetivo de este núcleo. Que ustedes entiendan un lenguaje financiero. Más allá de los cálculos matemáticos, es moverse en un lenguaje financiero que les permita a ustedes, a partir de la información que procesa una empresa, generar estrategias, como lo que estamos haciendo acá, como lo que hemos leído acá, como lo que estábamos jugando acá en qué hacer con esta empresa, o en esta empresa a la hora de tomar decisiones, o en esta de la lógica financiera. Cómo entender el lenguaje financiero es lo que hemos visto y a partir de esto tomar decisiones financieras. ¿Ok? Sí, señor. Esto es lo que van a hacer en el trabajo. Ahora sí, ¿cómo van con el trabajo?